Bienvenidos a la Escuela Dominical de este domingo 13 de septiembre de 2020. Espero que hayan tenido una buena semana y hoy al comenzar esta nueva semana vamos a tener un momento de oración para después compartir también el cantar un himno juntos y la palabra del Señor. Oremos. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, porque tú estás en cada uno de nuestros hogares, porque tú nos bendices, Señor, y nos permites orar juntos, cantar juntos y estudiar tu palabra juntos también. Que tú seas con cada hermano y hermana que está viendo este video y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en el estudio de esta mañana. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora los invito a cantar el himno número 260, Sagrado es el amor. Todos ustedes son uno en Cristo Jesús, nos dice Gálatas 3:28. Sagrado es el amor que nos ha unido aquí, a los que oímos del Señor la fiel palabra sí. A nuestro Padre Dios rogamos con fervor, alúmbrenos la misma luz, nos una al mismo amor. Nos vamos a ausentar, mas nuestra firme unión jamás podrá se quebrantar por la separación. Concédenos, Señor, la gracia y bendición del Padre, Hijo Redentor y del Consolador. Amén. La lección para el día de hoy lleva por título ¿Cómo debemos ver a los que no piensan como nosotros? Y la lectura bíblica está ahí en Romanos 14, del 1 al 23 y del 15, del 1 al 7. Pensamiento central de esta lección. Es necesario orar a Dios para que nos dé paciencia y consolación, virtudes tan necesarias para mantener una buena relación con los demás. El texto clave para hoy. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Romanos 14:10 NTV. Introducción. Después de las recomendaciones acerca del comportamiento cristiano hacia las autoridades, Pablo enfoca otro importante aspecto de la vida cristiana. Lo primero que hay que reconocer es que el creyente no es autónomo, sino que depende de la cabeza, Cristo Jesús. Lo que aprobamos o desaprobamos en relación a elementos secundarios de nuestra vida, como ciertas costumbres y prácticas cotidianas, está directamente relacionado con nuestras convicciones religiosas. Algunas de estas cosas han sido adoptadas como resultado de diferentes influencias o por la manera en que nuestra denominación interpreta las Escrituras. Existe una gran diversidad de conceptos y normas, dependiendo de los sistemas hermenéuticos, la influencia social y las áreas geográficas de cada organización. El propósito de la lección es considerar las recomendaciones del apóstol Pablo a la iglesia en Roma y aprender sobre la madurez cristiana y la manera en que debemos relacionarnos con aquellos que nos siguen las prácticas que observamos. En primer lugar, a base de discusiones y contiendas, nadie gana a nadie. Vamos a leer en Romanos 14 del 1 al 6 y la primera parte de este primer punto
Dice, el que gana una discusión pierde un amigo. Leamos en el capítulo 14, versículo del 1 al 4. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente, con una conciencia sensible, come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Se debe reconocer que esta es una de las raras ocasiones en la epístola a los romanos en que Pablo discute un asunto específico acerca de la vida de la congregación en Roma. Pablo aún no conocía directa ni personalmente esta iglesia, como ya lo vimos ahí en Romanos 1 del 8 al 13. El problema de cual Pablo había sido informado provenía de las convicciones de algunos creyentes que consideraban impropio comer carne o ingerir ciertas bebidas. Estos limitaban su dieta exclusivamente a vegetales. La exhortación de Pablo a la iglesia es: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellas consideran bueno o malo, ahí en el versículo 1. Porque a esos hermanos Dios los ha aceptado, dice al final del versículo 3. Lo que realmente importa en la congregación de los redimidos es que el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo, como nos dice el verso 17. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. De esta forma, Pablo resume los elementos primarios en el cuerpo de Cristo. Otras cosas que son parte de las convicciones religiosas y prácticas comunes son secundarias. Aquí Pablo está dando ejemplos acerca de la comida, más adelante habla de la bebida. Y no deben ser elevados a la categoría de asuntos primarios, como para constituirse en piedra de tropiezo. Si alguien ha sido hecho partícipe de la justicia de Cristo, está reconciliado con Dios y ahora disfruta de la paz divina y el gozo que fluye del Espíritu Santo, el comer o no comer algo es de carácter secundario. Si Dios ha aceptado y recibido a una persona en el cuerpo de Cristo, los demás miembros del cuerpo no deben rechazarlo por asuntos secundarios. Pablo no estaba preocupado de demostrar si los débiles estaban equivocados o no. Lo que le preocupaba eran las consecuencias que podían surgir de la polémica acerca de los alimentos. Lo que realmente importa, dice Pablo, es nuestra actitud y motivación en relación a los asuntos secundarios. Leo el comentario que tiene la Biblia Reina Valera 2015, Mundo Hispano, con respecto a este tema. El tema en estos versículos es la relación entre los débiles y los fuertes en la fe. Pero, ¿quiénes son los unos y los otros? Es claro que estaban dentro de la comunidad de los creyentes en Roma. Algunos consideran que eran recién convertidos del paganismo, otros que eran cristianos ascetas. La palabra asceta tiene que ver con ascetismo, con que quieren apartarse de todo lo que está a su alrededor para seguir solamente el camino de la fe. Aún otros que eran cristianos muy legalistas, tanto judíos como gentiles. Finalmente, otros piensan que eran algunos de los cristianos judíos. La evidencia del contexto de la carta favorece esta última opción. Eran cristianos judíos. ¿Y qué quiere decir débil en la fe? No es una debilidad del carácter o la voluntad de una persona. Es un cristiano que tiene dudas respecto a si debe o no hacer ciertas cosas. Es muy sensible, lleno de indecisiones frente a ciertos alimentos, festividades, etc. No tiene que ver con tentaciones o falta de dominio propio. Su debilidad es en la fe. Seguimos. Si como resultado de polemizar sobre asuntos secundarios nuestro hermano tropieza y se separa de la fe, entonces somos culpables de no andar conforme al amor. El amor que no hace mal al prójimo, como leíamos la semana pasada ahí en capítulo 13, verso 10. Debemos recordar
que no hemos sido constituidos jueces en asuntos secundarios, sino todos miembros del cuerpo de Cristo. No vale la pena discutir superficialidades, versículos 5 y 6. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor en un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Muchas veces los creyentes se enfrascan en discusiones que al final terminan en nada o causan daño a los que participan en ellas. Lo que consideremos correcto o incorrecto acerca de la vida práctica de los demás debe verse sobre las bases del entendimiento bíblico y el amor al prójimo. La observancia de días y fechas especiales no es de primordial importancia para la vida cristiana. Si así fuera, tendríamos un calendario o programa detallado en la Biblia. Es cierto que celebramos Navidad, Año Nuevo, Resurrección, algunas congregaciones celebran el día de Pentecostés y otras ocasiones especiales, pero nunca con la intención de hacerlas una regla inviolable. Lo importante en lo que a la práctica del culto se refiere es proporcionar el ambiente propicio para la adoración y el aprendizaje de la palabra de Dios. Si otros, que también se llaman cristianos, tienen sistemas diferentes, siempre y cuando no estén en oposición a las enseñanzas esenciales del Evangelio, no debemos desecharlos. Lo anterior es sabio y necesario, ya que algunos hermanos vienen de otras culturas o pertenecen a sectores sociales muy distintos de los nuestros. Si sabemos que están cometiendo algún error, según la correcta interpretación de la Biblia, sepamos llamarles la atención. No lo hagamos para contender o discutir, nada de eso trae buenos resultados. Si nuestra conducta es correcta y nuestra interpretación de las Escrituras es mejor que la de ellos, el Señor los hará vernos con interés como para pedir ayuda. Si no lo hacen, entonces cualquier cosa que hagamos solo los dañará y hasta los puede alejar del Señor. Hay cosas más importantes para compartir con los demás, como el desarrollo espiritual, el poder de Dios, la práctica del verdadero amor y mucho más. ¿Para qué emprender una batalla interminable contra los que piensan de manera distinta a la nuestra? Oremos por ellos. Si notamos que bíblicamente están mal, u oremos por nosotros mismos si hemos caído en una actitud farisea y contenciosa. Leo el comentario bíblico en la Biblia Mundo Hispano. Dice: el dilema planteado con respecto a los débiles surge de la férrea tradición religiosa judía con respecto al consumo de ciertos alimentos y de guardar el día de reposo. Desprenderse de esas creencias y prácticas era un desafío muy grande. De allí que Pablo sugiere a los otros creyentes, seguramente gentiles y otros judíos fuertes como él, que tengan a bien recibir y apoyar a esos hermanos débiles en la fe. Yo les invito a pensar en aquellas cosas que usted identifica en la iglesia que son cosas secundarias y que pudiesen estar dañando nuestra comunión. Al final va a haber una pregunta con respecto a eso. En segundo lugar, no se debe tomar el lugar de juez en asuntos de la fe. Romanos 14 del 7 al 13. Y la primera parte de este punto dice: solo el Señor puede juzgar a los creyentes. Leamos del verso 7 al 9. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. Como cristianos tenemos que reconocer que la congregación de los redimidos tiene solo una cabeza: Jesucristo. Nosotros somos solamente miembros los unos de los otros. Por lo tanto, no hemos de usurpar la posición de liderazgo y señorío que le pertenece solo a Cristo. El débil y el fuerte
No solo han de caminar en amor y tolerancia en relación a las diferencias producidas por opiniones y convicciones en asuntos secundarios, sino también en la obediencia a la cabeza. Cristo ha aceptado tanto al débil, que tiene un conocimiento doctrinal superficial y limitado, como al fuerte, el que posee un conocimiento doctrinal más completo y profundo. Si esto es así, entonces tanto el débil como el fuerte han de aceptarse mutuamente como miembros del cuerpo de Cristo y no contender ni estar divididos acerca de costumbres y asuntos religiosos. Es interesante ver cómo el apóstol establece la división entre débiles y fuertes. Esto generalmente alcanza proporciones críticas cuando la tiranía de opiniones se infiltra en la vida de la iglesia. Los fuertes generalmente son víctimas de la actitud tirana de los débiles, quienes en su limitado conocimiento doctrinal se ven a sí mismos como los jueces de lo que es correcto o incorrecto. Es en situaciones como esta cuando los creyentes han de recordar que solo Cristo es la cabeza y Señor de la iglesia. Veamos lo que dicen los versos 16 al 18. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Él juzgará a cada uno de nosotros cuando comparezcamos en su presencia para dar cuenta de nosotros mismos delante de Él, nos dice el verso 12. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. En el verso 7, Pablo establece la base de esta exhortación, de su exhortación. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Nuestra existencia en Cristo no es autónoma, ni egocéntrica, sino cristocéntrica. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor, nos dice el verso 8, un pasaje que cantamos generalmente en momentos de funerales, para declarar el hecho de cuando un creyente muere para el Señor, le pertenece al Señor. Pero en el contexto de este pasaje tiene que ver con el hecho de que todos nosotros le pertenecemos al Señor y ninguno de nosotros seamos débiles en nuestra fe con respecto a ciertas cosas o seamos fuertes en ciertos temas, somos pertenecientes al Señor, le pertenecemos a Él. Y ninguno puede buscar agradarse a sí mismo, que es el consejo que nos está dando este pasaje. Pablo nos recuerda que esta nueva vida ha sido posible por medio del sacrificio redentor, al cual Cristo se sometió voluntariamente, y habiendo vencido la muerte, cuando fue levantado de entre los muertos y glorificado, ha sido establecido como Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, dice el verso 9, ser Señor de los vivos y de los muertos. Todos compareceremos ante su tribunal, versículos 10 al 13. ¿Por qué entonces, nuestro texto clave, juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dicen las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará a Dios y le dará alabanza. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Lo que nosotros hagamos o digamos acerca del comportamiento de los demás carece de importancia. En esta sección, Pablo hace dos declaraciones que deben ser entendidas a la luz del contexto previamente visto en esta lección. Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, 14:10. Y cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios, 14:12. Esto debe entenderse en conexión con el verso 1, donde el tema principal es la actitud condenatoria de los que juzgan a otros sobre asuntos polémicos. Pablo enseña que no debemos condenar a otros puesto que el resultado es enemistad y división. También recomienda que cuando se den situaciones controversiales, debemos estar plenamente convencidos en nuestra propia mente. Por esto, el consejo en los versos 22 y 23. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios.
Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. O sea, lo tienen claro en su mente, que están honrando al Señor, aun cuando otro le diga que está en lo incorrecto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Cuando estemos ante el Señor, cada uno dará cuenta de sí mismo, no de otros. Así que preocupémonos de cómo estamos actuando nosotros con respecto a temas polémicos, que usted ya está pensando cuáles pudieran ser. El amor y la paciencia que debemos manifestar en nuestro trato con los que no piensan como nosotros es asunto esencial. En los versos 19 y 20 nos dice: por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Pidamos al Señor que nos ayude a vivir mejor y dejar que otros hagan lo que puedan. Esto no quiere decir que abandonemos nuestra tarea evangelística de sacar a otros del pecado o de corregir cuando hay algún error. Lo importante aquí es no erigirnos juez sobre los hermanos. Nos juzgamos unos a otros demasiado y sin la apropiada autoridad ni conocimiento. En lugar de dedicarnos a juzgar a nuestros hermanos, deberíamos decidir no hacer nunca nada que obstaculice a un hermano en su crecimiento espiritual. Ninguna de estas cuestiones secundarias tiene tanta importancia que nos tenga que llegar a hacer tropezar o caer a un hermano. En tercer lugar, hay que soportar y agradar a los demás para ganarlos. Romanos 15 del 1 al 7. Primera parte. Hay que seguir el ejemplo del Señor Jesús. Leemos capítulo 15 del 1 al 3. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. En esto de nuestras relaciones con los que no piensan como nosotros, debemos seguir el ejemplo de Jesús, el cual ha de moldear todos los aspectos de nuestra vida y relaciones con los demás. Jesús no vino a contender acerca de opiniones o convicciones en asuntos secundarios. La mujer samaritana, por ejemplo, en su encuentro con Jesús planteó la discusión acerca de dónde se debe adorar. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Juan 4:20. Jesús no entró en esa discusión de un asunto secundario, ni trató de imponer la respuesta correcta, porque después de todo, el lugar no era el asunto importante, sino la actitud y la disposición del que adora. En espíritu y en verdad es la respuesta del Señor. Es necesario que los adoradores adoren. Pablo tenía amplio conocimiento doctrinal para probar que se puede comer de todo, porque todas las cosas a la verdad son limpias. Sin embargo, estuvo dispuesto a sacrificar su derecho a fin de no ofender a un hermano que pensaba que comer carne era pecado. Pablo dice: estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Andar conforme al amor, ahí en 14:15, significa que no contristar a un hermano con relación a asuntos secundarios. Pablo dijo estar dispuesto a privarse de cosas que él personalmente aprobaba. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar tropiezo a otro creyente. Versículo 21 del capítulo 14. Si creemos que alguien está equivocado y lo queremos sacar de su error, tratémoslo con paciencia, amor y sana intención. Hay que hacerlo todo para glorificar a Dios. Versículos 4 al 7 del capítulo 15. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto,
acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. La razón principal por la que se dan estas instrucciones es que no haya disensiones entre los creyentes. El punto central de esta sección se resume en el verso 6. Entonces, en la parte subrayada, todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En la Reina Valera actualizada 2015 dice, para que unánimes y a una sola voz, subrayo la misma frase del versículo anterior, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La discusión de asuntos secundarios en los cuales diferimos trae división y rechazo y nos quita la bendición descrita en este versículo. ¿Cuál es esa bendición? Estar todos unidos, unánimes, dice la Reina Valera. La NTV dice, todos ustedes podrán unirse. ¿En qué? En una sola voz, a una sola voz, para dar gloria y alabanza a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra oración debe ser la misma de Pablo. Esto es, que nuestro Dios, que es la fuente de toda paciencia y consolación, nos dé abundantemente estas virtudes, para que seamos capaces de mantenernos unidos, unánimes de espíritu y de palabra, y así glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versos 5 y 6. Para obedecer las Escrituras es necesario que primero conozcamos lo que ella en su totalidad, Antiguo y Nuevo Testamento, nos enseña, que sea la Escritura, y no solamente opiniones personales y tradiciones culturales las que moldeen nuestro conocimiento y nuestro juicio personal. Termina esta sección diciendo el apóstol, por lo tanto, por lo ya dicho, acéptense unos a otros. El que es débil, el que es fuerte, el que condiciona su comunión con el Señor a ciertas cosas. Acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria, nos dice el verso 7. Esta frase suena similar a la dicha por Pablo en Efesios 4:32. Y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. La manera de relacionarnos con nuestro prójimo siempre debe estar sujeta a cómo Dios en Cristo nos trata a nosotros. Dios nos ayude a seguir el ejemplo de nuestro Señor y Él reciba en nuestra comunión como hermanos toda la gloria. Amén. Conclusión. Principios claves a resaltar en esta lección. 1. Un cristiano débil debería ser acogido en el círculo local de comunión, pero no para involucrarlo en disputas. Los creyentes pueden tener una feliz comunión sin estar de acuerdo en temas secundarios. 2. Ha de haber mutua tolerancia. El creyente maduro no ha de menospreciar a su hermano débil, tampoco debería el débil juzgar como pecador al creyente fuerte. 3. Cada creyente es criado o sirviente del Señor, como dice ahí el verso 4, y no tenemos derecho a sentarnos en juicio como si nosotros fuéramos los amos. Es delante de su propio Señor que cada uno queda aprobado o desaprobado. 4. Que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente de que lo que hace en acción de gracias para el Señor a Él le agrada. 5. No deberíamos dejar que las cosas secundarias, que en sí son perfectamente legítimas, den ocasión a otros a condenarnos porque las consideramos buenas, o consideramos que no andamos en amor por entristecer con nuestra actitud a un hermano. 6. En vez de entablar peleas por cuestiones carentes de importancia, deberíamos esforzarnos por mantener la paz y la armonía en la comunión cristiana. En lugar de hacer tropezar a otros por insistir en nuestros derechos, deberíamos tratar de edificarnos unos a otros en la fe. 7. No vivas para agradarte a ti mismo. Vive para agradar a tu prójimo, para lo que es bueno, para edificarle. Esta es la manera cristiana de actuar. Cristo nos da ejemplo. Y 8. A pesar de aquellas diferencias que pudiesen existir sobre cuestiones secundarias, deberíamos acogernos los unos a los otros como también Cristo nos acogió para la gloria de Dios. Poner asuntos secundarios como primordiales amenazan la unidad y la unanimidad de la Iglesia.
La solución es instruir a los creyentes en cuanto a cómo tratar estas cosas y qué actitud deben asumir hacia los débiles. La solución también está conectada con lo aprendido en el capítulo 12, donde se nos exhorta a ser transformados en nuestra mente y actitud para ser agradables a Dios y a nuestros semejantes. Se puede garantizar que si adoptamos la actitud de Cristo, si toleramos las diferencias en estos asuntos secundarios y buscamos por sobre todas las cosas el fortalecimiento de nuestra comunión y unión en Él, podremos glorificar a Dios y alabar su santo nombre con una voz y un mismo espíritu. Esto puede producirnos más bendición y como fruto eficaz de nuestra vida cristiana podemos convertirnos en guías espirituales que otros querrán imitar. Preguntas para reflexión. 1. ¿Quiénes son los fuertes y los débiles en estas enseñanzas del apóstol Pablo? 2. ¿Qué temas son secundarios en nuestra vida cristiana y qué temas son primordiales? ¿Estamos haciendo juicio a otros por lo que creo primordial, siendo secundario? 3. ¿Cómo nos da ejemplo Cristo según lo que dice Pablo en este pasaje? 4. ¿Cuál es el llamado del apóstol acerca de cómo tratar a quienes no piensan como nosotros? 5. ¿Qué actitudes deberíamos tener hacia nuestro prójimo en vez de juicio, menosprecio y agradarnos a nosotros mismos? Que el Señor nos bendiga, nos ayude y puedan ir respondiendo estas preguntas para poder aplicar y poner en el corazón las enseñanzas de esta lección. Recordamos nuestro pensamiento central de la lección de hoy día. Es necesario orar a Dios para que nos dé paciencia y consolación, virtudes tan necesarias para mantener una buena relación con los demás. Y repetimos el texto clave, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Romanos 14:10. Ya para ir finalizando nuestra escuela dominical, les invito a entonar esta alabanza basada ahí en Romanos 14:8, que dice: y si vivimos, para Él vivimos. Y si vivimos, para Él para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Amén. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a aplicar a nuestras vidas los principios que encontramos en esta porción de tu palabra que hemos estudiado.
Bendícenos, Señor, ayúdanos a estar siempre dispuestos a procurar la armonía, la unidad, el amor, la tolerancia y seguir tu ejemplo, Señor, en el trato con aquellos que no piensan como nosotros. Bendícenos, Señor, en todo y guíanos durante este día domingo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente en este día y durante la tarde les estaremos compartiendo el link del culto del día de hoy. Un abrazo.